Buenos días. Buenos días. ¿Están ahí? Hola, Hola. buen día. Se nos había quedado dormida el hospedador. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, Cleopatra prendiendo la luz. Bueno, estamos. Tenemos que seguir. Lamentablemente, con estos nuevos tiempos que manejamos, yo la otra vez preguntaba y nadie me sabía explicar el por qué. Pero antes nosotros, el primer examen siempre llegábamos a dar todo el proceso ejecutivo. Entonces, cuando tomábamos examen de todo el proceso ejecutivo, comenzando esta segunda etapa por alimentos. Lamentablemente, de hace por lo menos un año, 2 años les diría, no llegamos a dar todo el proceso ejecutivo y entonces nos queda cortado. Y nos queda cortado mal. A mi forma de ver nos queda cortado mal, porque nos queda cortado, digamos, llegamos a sentencia ejecutiva y vimos hasta bienes muebles, liquidación, cumplimiento de sentencia, liquidación de bienes, subasta de bienes muebles y liquidación. Esa fue la última clase que se dio antes del examen. Con lo cual queda medio en veremos, quedamos medio en el medio. Ahora tenemos que arrancar con subasta de bienes inmuebles. Fíjense que seguimos con la etapa de cumplimiento de sentencia. ¿Qué es la etapa de cumplimiento de sentencia? Bueno, yo tengo una sentencia de trance y remate que dispuso que se lleve adelante la ejecución, que dispuso que el ejecutado le debe pagar al ejecutante una suma de dinero reclamada en un título ejecutivo, y por lo tanto tengo que hacer los trámites pertinentes para que esa sentencia en definitiva se cumpla. Porque como siempre hablamos con Sebastián, lo más importante del proceso ejecutivo no es obtener la sentencia, es cobrar. Y la manera de cobrar es, si no me pagan voluntariamente, ni por impulso de una norma como es una sentencia, lo deberá hacer compulsivamente. Y compulsivamente se puede hacer a través de distintos embargos o distintos embargos sobre bienes, que pueden ser muebles o inmuebles, que pueden tener que ver con algún bien mueble, que tienen que ver con algún bien, algún sueldo, o puede ser también, en este caso, que es lo que nos trae hoy, un bien inmueble, la subasta de bienes inmuebles. La realidad es que hay una parte de subasta que yo no sé si ustedes la vieron con el doctor Gabás, que es la forma de subasta o cómo hoy es la forma de subasta en la actualidad en el Código de Procedimiento. ¿Eso vieron? ¿Me pueden decir, aún teniendo los apuntes ahí a mano, qué es lo que vieron ustedes de subasta de bienes muebles? En cuanto al acto de subasta me refiero, no cómo se traba embargo, sino al acto de subasta. ¿Ustedes me pueden decir como para yo a partir de ahí empezar a desarrollar lo que les quiero decir? Si no recuerdo mal, vimos el tema de subasta electrónica. Sí, por eso, pero ¿qué vieron de eso? A ver, les explico esto primero, por dos motivos les pregunto esto. La primera es que entiendo que lo habrán leído para el examen, porque eso entraba en el examen. Y lo segundo es, ¿qué vieron de subasta electrónica? O sea, ¿no tienen los apuntes? ¿No tienen ningún apunte? No. Pueden contestar, no, ¿eh? No. Bueno, evidentemente no, es difícil. Doy por hecho que saben todo entonces y Ahí sigo estoy buscando, con... doctor, a ver qué se dio, pero empezó con una introducción y la verdad es que todavía estoy viendo qué es lo que dio realmente subasta. ¿Qué es lo que dio el doctor Gabás? ¿Quién empezó con una introducción? ¿El doctor Gabás o...? Claro, por lo que tengo acá anotado empezó respondiendo dudas, pero ahí estoy viendo
qué es lo que dio, porque como dio jueves y viernes, el viernes daba las clases prácticas, pero el viernes no Sí, dio sobre subasta, supongo, sí. todavía no abrí la otra clase. Pero el jueves ahí estoy viendo, y igual no es demasiado, pero ahí me fijo. Yo lo que quiero saber es, si vieron bien el 562, que es donde empieza lo que es la subasta de bienes muebles y lo que es subasta electrónica, si hablaron del registro de ofertantes, si hablaron de cómo es el pago, cómo es el acto de la subasta, cómo se desarrolla, cómo se paga. No, acá solo tengo anotado que solo digo el 558 y el 562. Yo siempre copio los artículos de Sí. internet cuando hablan. Y yo Y tengo también esos tengo eso dos, solo. y terminó con el 562, explicando, o sea, leyendo el artículo y explicándolo, pero es lo último que dio. O sea, la subasta electrónica, ya está. Ajá. Bien. Bien. Bueno, vamos por parte entonces. Bien. Vamos por parte. Así no avanzamos, no nos quedamos con esto. Lo primero que tenemos que saber es que hoy tenemos lo que es, nosotros nos tenemos que abocar a lo que es la subasta de bienes inmuebles. Vamos a hablar de dos cosas puntuales, antes de hablar de subasta propiamente dicho. Vamos a hablar de auto de venta y acto de venta. ¿Sí? ¿Sabemos la diferencia entre auto de venta y acto de venta? ¿Saben la diferencia entre lo que es un auto de venta y un acto de venta? El auto de venta es el que decreta que se realice la subasta y el acto es Correcto. el acto El propiamente acto dicho. es el acto. Y el El acto es desarrollo de la la subasta. subasta propiamente dicho. Exactamente. Muy bien, Cleopatra, excelente. Hay dos cosas que tenemos que saber diferenciar. Una cosa es el auto de venta y otra cosa es el acto de venta. El auto de venta es la disposición, la providencia, la resolución judicial que dispone que en nuestro caso un inmueble salga a la subasta judicial o se subaste judicialmente, previos requisitos que se deben cumplir para realizar el acto de subasta o el acto de venta. El acto de venta es la subasta propiamente dicho, es lo que antes se hacía cuando una vez que se cumplían todos los requisitos, el martillero empezaba en el salón a preguntarle a los oferentes que vayan pujando para comprar el bien. ¿Sí? Entonces, esa identificación tenemos que tenerla bien clara. Vale decir que en el expediente judicial que yo voy a ir llevando, voy a tener requisitos para que se disponga el auto de venta como primera medida, y luego ese auto de venta me va a disponer que se deban cumplir ciertos requisitos para realizar el acto de venta. ¿Queda claro? Entonces, si a ustedes les preguntan cuáles son los requisitos para que se disponga el auto de venta, me tienen que identificar los requisitos para que se disponga la subasta, no para que se realice la subasta, que es el acto de venta. Vamos de vuelta. Auto de venta es la providencia, la resolución que dispone la subasta de un bien inmueble. Acto de venta es la realización del remate propiamente dicho. ¿Sí? ¿Está claro? Y lo que vamos a ver en primera medida, cuáles son los requisitos que debo cumplir para que se disponga el auto de venta, o sea, para que se disponga que el juez diga o mande a ordenar la subasta de un bien inmueble en nuestro caso. ¿Sí? Después vamos a hablar del acto de venta o de la subasta propiamente dicho, y nos vamos a adentrar de vuelta en el 562, en nuestro caso, y eventualmente en la acordada que regula las subastas electrónicas, que no sé si se las dio Leandro o no. ¿Les dio la acordada? Yo no la tengo anotada, la verdad es que no sé. Francisco, que anotás las normas. No, yo no lo tengo anotada, no, porque tenía un PowerPoint y era el artículo, creo, nada más. Bien, acordada 3604 del 2012.
anótense porque esa acordada de la Corte es la reglamentación de las subastas electrónicas. ¿Sí? Bien. Vamos con los requisitos para que se disponga el auto de venta. Yo tengo acá marcado cuáles son los requisitos, pero quiero que ustedes me indiquen o me vayan diciendo para ustedes cuáles son requisitos para que se disponga eventualmente la subasta de un bien inmueble embargado en autos. Requisitos fundamentales, clásicos, claves. Después vemos los requisitos específicos. Pero, ¿qué debo tener primeramente para poder empezar a pensar en una subasta? ¿Qué debo tener? Que el bien esté embargado. Que el bien esté embargado. Perfecto. Embargo de bien. ¿Y qué más? ¿Ese embargo cómo tiene que estar? No me digas Ejecutivo. inscripto porque por supuesto. Ejecutivo Inscripto, tiene por que ser. supuesto. Tiene que ser ejecutivo, se va a convertir en ejecutivo, que es en realidad no es ejecutivo, es ejecutorio. Y tiene ¿Y qué que más estar tiene que tener? notificado. Y tiene que estar notificado, correcto. Le pongo un tilde a alguno que tengo acá. Entonces tengo que tener un embargo anotado, inscrito y notificado, un embargo ejecutorio, se va a convertir en ejecutorio luego de que, me van a decir, y fundamental, por el artículo 198 del Código de Procedimiento, tiene que estar notificado ese embargo. ¿Qué más? La sentencia. Sentencia, exactamente. Si estamos en la etapa de ejecución de sentencia o en la etapa de cumplimiento de sentencia, lo fundamental que tengo que tener es una sentencia. Y la sentencia obviamente tiene que estar firme y consentida. ¿Hasta ahí estamos? Entonces esos son dos requisitos procesales claros y consecuencias lógicas de esta cadena de el procedimiento que estamos siguiendo adelante. ¿Estamos ahí? Y luego tenemos los requisitos que me empiezan a establecer ya el código de procedimiento, que tiene que ver con cumplimiento de ciertas cuestiones necesarias para ¿qué? Para que cuando se ordene la subasta haya información suficiente sobre lo que se manda a subastar que garantice o que dé cierta garantía de información a los posibles interesados en comprar el bien a subastarse. ¿Sí? Y el primer requisito lo encontramos en el 568 del Código de Procedimiento. Primer requisito, primer artículo que yo tengo que tener en cuenta. Cleopatra, ¿tenés a mano el Código de Procedimiento? Sí. Bien. Léete 568, por favor. Bien. Recaudos. Antes de ordenar la subasta, el juez requerirá informes sobre impuestos, tasas y contribuciones, sobre deudas por expensas comunes si se tratare de un bien sujeto al régimen de la propiedad horizontal, sobre las condiciones del dominio, embargos e inhibiciones. Perfecto. Fíjense, antes de disponerse la subasta, dice, requisito previo para el auto de venta. Tengo que obtener informes por impuestos, tasas y contribuciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué son esos impuestos? Son los impuestos que, en definitiva, cualquier inmueble debe pagar correspondiente a qué entes: municipalidad, obras sanitarias y ARBA. Esos son los tres entes que gravan un inmueble y sobre el cual se deben pagar impuestos, tasas y contribuciones. Por eso, el juez lo que me dice es, mire, necesitamos obtener para saber si este inmueble que vamos a subastar debe o adeuda algún impuesto, alguna tasa o alguna contribución que eventualmente se deberá hacer valer en el expediente. ¿Por qué digo eventualmente? Porque la realidad es que todos estos requisitos previos que se solicitan, que se cumplan, son, ¿por qué? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que además de la garantía que se debe dar y la mayor información posible que se debe dar al posible comprador, hay que tener en cuenta que, independientemente de yo ejecutante, acreedor del ejecutado, que estoy tratando de preparar la subasta para lograr cobrar mi crédito, evidentemente
aunque no sea reclamado judicialmente o no haya reclamo judicial, el ejecutado titular de este inmueble tiene otros acreedores. Si uno debe impuestos, tasas y contribuciones a la municipalidad, obra sanitaria o barba, claramente el titular del inmueble es deudor y estos entes son acreedores de este deudor, en este caso nuestro ejecutado. Y si luego de eso, el inmueble, la garantía que tienen quizás los acreedores para percibir su crédito, se va a subastar, va a salir del patrimonio del deudor, imagínense que si sale por subasta el inmueble, lo que ingresa al expediente es el dinero, y sobre ese dinero, todos los acreedores del deudor pretenderán cobrar lo que el deudor les debe. ¿Me explico? Entonces, por eso es muy importante que se determine, porque eventualmente luego vamos a ver cuando se disponga el auto de venta, antes del acto de venta, uno de los requisitos es citar a estos acreedores y decirle, che, mirá, sobre este inmueble que vos tenés y a vos te deben, yo lo voy a subastar. Vení a hacer valer tus derechos, porque eventualmente cuando entre plata, quizás esa plata te sirva para cobrar lo tuyo de acuerdo a un orden de privilegios y después bla, 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 todo un proceso que deberemos seguir. ¿Está claro? Pero entonces el 568 nos dice, bueno, miren, tenemos que traer informes de impuestos, tasas y contribuciones. ¿Cuál es la manera de recabar estos informes? Históricamente siempre se permitió que uno, con las cuentas de municipalidad, obras sanitarias y ARBA, obtenga los informes de deuda que salen por internet, uno los acompañaba y era suficiente. Ahora a los jueces se les dio por ser más rigurosos en cuanto al informe, en cuanto a quién expide el informe, o cómo se obtiene el informe, entonces nos piden que se haga a través de un pedido de oficio, un oficio judicial dirigido a cada uno de los entes, donde se les pide que informen la deuda, con todos los datos del inmueble, por supuesto, en el oficio, o también puedo hacerlo a través de el oficio ley, de la ley 5177, que es el oficio que el abogado puede realizar con firma propia, sin pasarlo por el juzgado, directamente pidiéndole o requiriéndole, con las facultades que me establece el artículo de la ley 5177, de pedir informes a estos entes. De cualquiera de las dos maneras está bien, pero lo importante es que el informe debe ser expedido, debe ser presentado o debe ser entregado a ustedes para presentar por parte del ente. No puedo sacar una planilla de deuda que surge hoy de cualquier página de internet. Algo que antes era simple y no traía ninguna consecuencia. Pero bueno, los jueces ahora se han puesto más estrictos en ese sentido. Luego, igual que con los impuestos, pasa con las expensas. Si estamos por subastar un inmueble que está afectado al régimen de propiedad horizontal, obviamente, además de los informes de impuestos, tasas y contribuciones, necesitaré el tema del informe de expensas, con un agravante. Recuerden que las expensas tienen una situación especial. A diferencia de los impuestos, tasas y contribuciones, ya la Corte ha sentado doctrina legal de hace muchos años que los impuestos, tasas y contribuciones no son deudas propter rem que pasan al nuevo titular del inmueble comprador en subasta. Vale decir que el comprador en subasta, la realidad que compra libre de impuestos, tasas y contribuciones hasta la toma de posesión. Quiere decir que desde que toma la posesión en adelante deberá hacerse cargo de los impuestos, tasas y contribuciones. Antes de la toma de posesión no paga absolutamente nada, aun cuando estos entes en el expediente, con la plata que se obtenga, no cobren la totalidad de la deuda que se les debe. ¿Se pierde esa deuda? No. Lo que va a tener que hacer cada uno de los entes es reclamarle y tratar de obtener a través de otros medios, otros bienes, el cobro de lo que el deudor anterior le dejó sin pagar por estos impuestos. Las expensas, en cambio, sí, las expensas son consideradas obligaciones propter rem. Hoy ya está dispuesto en el artículo 2049 del Código Civil y Comercial. Pero además, esto viene de doctrina legal de la Corte, muy conocida,
denominada Banco Río con Alonso, que es el acuerdo 65-168 del 13 de julio de 1999. En ese fallo, que en realidad no fue el primer fallo que ustedes pueden buscar si quieren, y lo googlean así, es Asociación Hotelera. Ese es el primer fallo que habla en realidad, y después Banco Río con Alonso toma ese fallo y lo hace y lo convierte en doctrina legal, y como en todos lados surge como la doctrina legal de la Corte, y habla de que aquellas expensas que se adeuden y con el producido de la subasta, o sea, con el dinero que entre por la subasta, no sean abonadas porque no alcance para abonar todo lo que el acreedor, todo lo que el deudor debe, esas expensas que no sean pagas deberán ser abonadas por el comprador en subasta, ¿sí?, al momento de pretender escriturar. Vale decir que en ese caso eso es muy importante, y por eso esta información es muy importante obtenerla y recabarla antes de la subasta, porque en definitiva el comprador al momento de hacer su oferta va a tener que tener en cuenta de que sí, con la oferta que haga, quizás no sea lo único que tenga que abonar, quizás va a tener que abonar eventualmente, y si no alcanza, esta deuda de expensas que ha sido debidamente informada como requisito previo de la subasta. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Y luego el 568 nos habla de que tenemos que informar las condiciones de dominio, anotaciones personales, y les agrego por el 566 la evaluación fiscal. Entonces, ¿con qué terminamos en el 568? Que necesitamos informar dominio, anotaciones personales y evaluación fiscal. ¿Cómo se obtiene eso? Se obtiene a través de informes de dominio, informe de anotaciones personales e informe de evaluación fiscal. El informe de dominio no es certificado de dominio. Informe de dominio es un informe simple que se pide al registro, que lo puede pedir cualquier profesional, lo podemos pedir nosotros los abogados, lo pueden pedir los martilleros, lo pueden pedir los escribanos, y nos va a informar una planchuela todas las condiciones de dominio. Miren, acá tengo uno, si no mal recuerdo, espérenme un segundito, espérenme, que ya los voy a buscar. Miren, esto es un informe de dominio. ¿Ven? Un informe de dominio, y me informa así. Ustedes lo van a ver al revés, ¿no? Pero ven, acá me informa quiénes son los titulares, acá me informa qué medidas cautelares tiene, o si tiene hipotecas, o los gravámenes que tiene. Bueno, y acá me informa los que son las cancelaciones de esos gravámenes, y acá si se han pedido certificados o no. Pero esto es lo que es un informe de dominio que se pide en el registro, y me lo otorga el registro. Este informe de dominio, acá está. Este informe de dominio, la realidad, lo que me dice, justamente me informa que el ejecutado al que yo le trabé la medida cautelar sea el titular del inmueble que yo estoy tratando de subastar. Además, en la parte de gravámenes, que yo les mostraba recién, tiene que figurar mi embargo trabado. De esa manera me voy a asegurar que lo que yo estoy subastando es de la titularidad de la persona ejecutada que yo estoy queriendo percibir su crédito, y por otro lado me va a asegurar de que mi embargo, yo soy un acreedor embargante con derecho a pedir esta subasta que quiero pedir. Luego tenemos el informe de anotaciones personales. Sí. Le hago una consulta. Si la casa está afectada al bien de protección de vivienda,
Va a salir eso también en la anotación del certificado de dominio. Exactamente. Para hacer la Correcto. subasta, ¿hay que desafectarlo primero? Bien. Entre las condiciones, justamente, entre los gravámenes puede estar que haya una hipoteca o que haya, por ejemplo, el bien sea un bien de familia. Si estamos frente a un bien de familia, la realidad es que yo tengo que ver en la naturaleza del crédito, la fecha de traba de afectación al bien de familia y eventualmente la fecha de nacimiento de mi crédito. De esa manera voy a tener posibilidades de pedir la desafectación. En principio, siempre el principio general de un bien de familia justamente es la protección del bien y que no pueda ser agredido por ningún acreedor. Ahora, si yo tengo un crédito, les hago el ejemplo del crédito de expensas. El nacimiento del crédito de expensas es siempre antes del bien de familia, de la afectación del bien de familia, porque la naturaleza del nacimiento del crédito de expensas es cuando nace la propiedad horizontal. Y siempre eso va a ser antes de cualquier escritura y cualquier afectación del bien de familia. Vale decir que en el crédito de expensas, por ejemplo, necesariamente deberé solicitar la desafectación de ese bien de familia y debería ser un trámite relativamente simple. Ahora, en un pagaré, yo deberé demostrar que el pagaré fue firmado y creado con anterioridad a la afectación de bien de familia. En ese caso podré pedir la desafectación. Ahora, si yo tengo un bien de familia y el pagaré lo firmé, o sea, nació, se creó 5 o 6 años después del bien de familia o 1 año después del bien de familia, ese bien de familia no lo podré desafectar. En ese caso, ese bien para el acreedor será inejecutable, o sea, no lo podré subastar. Está fuera de la órbita de la subasta. ¿Sí? Bien, continuamos. Les decía, tendré que pedir informe de anotaciones personales. ¿Qué es informe de anotaciones personales? ¿Es el que dice si tenés una indivisión general de bienes? ¿Cómo? ¿Es el que te indica si tenés una indivisión general de bienes? Exactamente. Es el famoso informe de inhibición. Todos lo llaman informe de inhibición, pero en realidad es informe de anotaciones personales. Eso lo que me va a informar es justamente si una persona está inhibida, por quién está inhibida, quién lo inhibió, por orden de quién y demás. Lo mismo en el informe de dominio. En el informe de dominio me va a informar cada uno de los jueces embargantes, o sea, cada uno de los embargos dispuestos en la parte de gravámenes del informe de dominio va a estar o va a figurar en este informe de dominio. Entonces me va a decir quién ordenó el embargo, en qué juzgado tramita, por qué monto fue embargado y demás. ¿Sí? Y por último, la evaluación fiscal. La evaluación fiscal ya se pide en la parte de catastro, que es el departamento de catastro dentro de ARBA. Ahí me informan lo que es la evaluación fiscal. La evaluación fiscal es importante conforme el 566 porque este artículo es el que me establece cuál va a ser la base de la subasta en el caso de subasta de bienes inmuebles. Y en el caso de subasta de bienes inmuebles, la base será las 2/3 partes de la evaluación fiscal que me informe el departamento de catastro del organismo ARBA. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Estos requisitos los debo sumar con algo más, que el 576 del Código de Nación me lo establece, pero el 568 de provincia no. El 576 de Nación es la réplica del 568 de provincia, pero trae un requisito más que no lo trae provincia, pero que en provincia se aplica de todas maneras, que es determinar el estado de ocupación del inmueble. ¿Qué significa determinar el estado de ocupación del inmueble? Significa saber a ciencia cierta quién ocupa el inmueble y en carácter de qué lo ocupa. ¿Eso a través de qué lo puedo hacer? Una carta documento, por ejemplo, ¿A quién? a los supuestos ocupantes. ¿Cómo sea? ¿A quién le pongo en la carta documento? Hola, señores supuestos ocupantes. ¿No sería una licencia preliminar? Un ¿No es con una intimación? Un mandamiento de Justicia de constatación. conocimiento.
Es un Ahí mandamiento de Francisco le dio en la constatación. tecla. Ahí le dio Francisco en la tecla. Es un mandamiento de constatación, chicos. ¿Cómo voy a intimar a alguien que no sé quién es? Y si está desocupado, porque las alternativas de un inmueble pueden ser 3. Que esté desocupado, que esté ocupado por el ejecutado, deudor, o que esté ocupado por un tercero ajeno al proceso. Entonces, si está el ejecutado, todo bien, pero porque lo tengo identificado. Pero si tengo un tercero ocupante, o si está desocupado, yo no puedo mandar una intimación o puedo mandar una carta de documento, no tiene sentido. La manera siempre es a través de una constatación, mandamiento de constatación, en donde el oficial de justicia se va a presentar en el lugar, va a explicarle el cometido, qué es lo que debe hacer, que el juez le ordenó constatar el estado de ocupación. Vale decir que quienes viven, y tiene que identificar a todos los ocupantes, en carácter de qué viven, en carácter de qué. Por ahí si vive el ejecutado está todo fenómeno, no hay ningún inconveniente. Bárbaro, se identifica que vive el ejecutado con nombre, apellido, si vive con la esposa, si vive con hijos, lo que ustedes quieran. Francisco, te estás matando de risa, no sé qué. Le pido disculpas, doctor. Me estaba mandando un mensaje. No hay problema. Le pido mil disculpas, no, en serio. Perdón. Tiene que identificar a todas las personas y demás. Ahora, no, pero no hay problema, yo no me enojo porque porque te rías. Si está desocupado, tiene que ser informado por vecinos que está desocupado. Ahora me hace reír a mí. Tiene que recabar información de vecinos, tiene que recabar información de alguien, o eventualmente por ahí exponer que está se fue Francisco, se apagó la cámara, le dio vergüenza. O tiene que, digamos, tratar de recabar la información suficiente para determinar que el inmueble está desocupado. Puede ser que esté en estado de abandono, que tenga un cartel de venta, y lo que fuere, y además que algún vecino diga, no, está desocupado hace años. O si estamos dentro de la propiedad horizontal, puede ser que el encargado nos informe, o los vecinos del mismo edificio nos informen que eso está desocupado. Pero bueno, también se informa que está desocupado. Y si está ocupado por terceras personas... ¿Cómo? Perdón, yo tengo 2 preguntas. ¿Puedo? Sí, ¿Puede claro. ser por un escribano la constatación? Sí, ¿O Laura. tiene que ser por el oficial? No, pero Laura, puede ser por un escribano. ¿Pero sabes cuánto te cobra un escribano por hacer un acta? No, sí, pero pregunto por los tiempos y qué sé yo. Está bien, pero a ver, hay que ser prácticos. Digamos, en algún caso hay que ser prácticos. Cuando uno necesita por una cuestión de urgencia obtener cierta información y demás, está bien un acta notarial de protesta, un acta... Ahora, un mandamiento de una constatación en donde me va a salir 5.000 pesos contra 0 pesos de un oficial de justicia que lo hace en 10 días, no le veo. No tenía idea. Poder se puede, pero no tiene sentido. Bien, y después la otra pregunta que me quedó con respecto a lo que preguntó Sebastián, con respecto a la protección de la vivienda familiar. Si la ejecución surge de una deuda de las que son, es decir, que no les corresponde la inembargabilidad, ¿es necesario, porque entendí el ejemplo de las expensas, pero es necesario levantarlo al bien de familia siempre? Porque si fuera una deuda por... No es que se levanta, a ver, no, por ahí me expresé mal. A ver, lo que uno tiene que partir de una base general. La base general es que si yo tengo un inmueble que por una restricción, como la que ustedes me dicen, yo no lo podría subastar, ejecutar, ¿qué hago? No puedo hacer nada, o puedo demostrarle al juez que ese bien de familia a mí no me es oponible. Vale decir, vos Laura tenés un pagaré que está firmado o creado, nació con fecha anterior a la constitución de bien de familia, pero venció con fecha posterior. El nacimiento de tu obligación es anterior, con lo cual vos podés decir, no, mirá, a mí ese bien de familia no me afecta, porque el nacimiento de la obligación conmigo es anterior a la afectación de bien de familia. ¿Sí?
Ahora, puede ser que Sebastián resulte que tenga también otro pagaré firmado por el mismo deudor con fecha de nacimiento posterior a la afectación de bien de familia. Entonces, con respecto a Sebastián, ese bien de familia tiene plena validez. Vale decir que no es que se levanta el bien de familia, sino que se declara inoponible a aquellos acreedores cuya obligación haya nacido con fecha anterior a la afectación del bien de familia. ¿Está claro? ¿Bien? Podemos continuar con el tema del mandamiento de constatación. Estábamos con el tercer punto o ejemplo, que era que el mandamiento, mejor dicho, que el mandamiento no, que el inmueble esté ocupado, y ahora volvió Francisco, y vamos a seguir riendo, no Francisco, y que el inmueble esté ocupado por una tercera persona o por terceras personas. En este caso puede haber dos circunstancias. Puede ser que el juez, cuando ordene la constatación, disponga de que si el inmueble está ocupado por terceros, esa constatación sirva para citar a ese tercero a que se presente a acreditar el carácter en que ocupa. Les hago el ejemplo. Va el oficial de justicia y atiende Santiago y dice, sí, tu nombre es Santiago Nibio. Ah, bien. ¿Y usted por qué ocupa acá? No, porque yo le alquilo a Sebastián, y Sebastián es el ejecutado. Ah, ¿usted le alquila a Sebastián? Sí, ¿tiene contrato? Sí, tengo un contrato de 24 meses, pero la verdad, o 36 meses, pero la verdad no lo tengo acá. Bueno, el oficial de justicia, ¿qué va a decir? Mire, en el departamento vive Santiago Nibio, que le alquila por 36 meses, desde tal fecha hasta tal fecha, a Sebastián Sabatini, y no recibe el contrato. En ese mismo acto se lo puede estar intimando a Santiago a que se presente, decir, bueno, preséntese, presente el contrato, porque eventualmente usted puede ser un ocupante legítimo o ilegítimo. Si es ilegítimo, luego vamos a ver las consecuencias de un posible desalojo. Si es legítimo, se le deberá respetar ese contrato de locación o los plazos del contrato de locación. ¿Estamos? Entonces, puede pasar en el mandamiento de contratación. Si no está la intimación del juez, a que se presente el ocupante, seguramente antes de disponer la subasta, se va a ordenar la intimación a que este ocupante se presente en autos a hacer valer sus derechos. ¿Por qué? Porque el auto de venta, dependiendo de esto, va a disponer que se subasta el inmueble desocupado u ocupado por quien dice ser inquilino, o ocupado por quien dice ser dueño, o ocupado por quien dice ser poseedor de buena fe. ¿Sí? Entonces es importante en el mandamiento de contratación poder determinar correctamente. Y si Santiago Nibio vive con más personas, tienen que estar identificados cada una de estas personas, o al menos las personas mayores de edad. ¿Sí? Porque todas deberán ser citadas a hacer valer sus derechos en el expediente pertinente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Un tema que tienen que tener en cuenta. Estos informes de anotaciones personales, dominio y evaluación tienen un plazo de vigencia, tienen que ser contemporáneos. ¿Sí? El decreto 2612 del año 72 ya estableció que la vigencia de los informes es de 90 días. Vale decir que yo, para pedir el auto de venta, estos informes no tienen que haber cumplido más de 90 días desde que los pedí. Y ahí tenemos un problema que yo siempre discuto con los jueces. Hoy el registro, ahora no sé si se resolvió, pero hasta hace 2 o 3 semanas el registro estaba con una lentitud con respecto a los informes de dominio relacionados a inmuebles de Mar del Plata, que tardaba casi 60 días o 45 días en expedirte un informe de dominio. Entonces, yo tenía todo preparado y cuando iba a pedir no tenía el informe de dominio. Cuando yo pedí el informe, presentaba el informe de dominio, me hacían hacer otro mandamiento de constatación para tener constatado también contemporáneamente el estado de ocupación. Entonces empezamos, cuando quería acordar se me vencían los certificados y tenía que volver a pedir. Y hoy los certificados no son tan baratos.
Entonces la discusión con los jueces que yo tenía es, no me tomes desde que yo presento el pedido, sino desde que a mí me otorgan el informe, desde que me lo dan. Pero lamentablemente la fecha que toman es la fecha del pedido de informe. Con lo cual, digamos, generalmente, desde el pedido de informe hasta que me dan ese informe pasan 30, 40 días, entonces no tengo mucho tiempo más para que ese informe me sirva y no me caduque para poder pedir el auto de venta. ¿Sí? Profe, Sí. yo tuve un problema similar con el registro de acá de Mar del Plata y terminé, que no me lo entregaban nunca el informe, y lo que terminé haciendo es sacándolo a través de un amigo abogado en San Isidro por el colegio de abogados allá, lo mismo que hacen ustedes acá, y salió en una semana. No sé cuál es la diferencia, pero de acá de Mar del Plata nos cansamos de pedirlo, no hubo caso, y de otro partido salió enseguida. No sé a qué se debe. Por eso te digo, el problema está acá en Mar del Plata. Digamos, hay un montón de reclamos de los escribanos también están muy complicados por el tema de escrituras y demás, y es un desastre, no, está funcionando muy mal. Pero bueno, dicho esto, otro requisito para el auto de venta. Otro requisito es el título de propiedad. El título de propiedad se discute acerca de si es un requisito previo para el dictado del auto de venta o es un requisito necesario para el acto de subasta, para el acto de venta. La realidad es que por norma no hay normativa y el 570 me habla, o no me habla, mejor dicho, de que sea un requisito previo. Yo ahí leía en la clase que está subida al campus, efectuada por el doctor Casas, en donde manifiesta que si bien no es un requisito, no es un requisito previo para el dictado del auto, hoy muchos juzgados, él dice la mayoría, yo no considero que sea la mayoría, yo creo que son los menos, es al revés, los menos juzgados exigen antes del auto de venta que se disponga la expedición de segundo testimonio. Yo considero que eso no es apropiado, no es un requisito previo y no debería ser exigido con anterioridad. Pero hay juzgados, el juzgado del doctor Casas es uno, en el cual, como requisito previo al dictado del auto de venta, dispone que se adjunte el segundo testimonio del título. El segundo testimonio del título que está previsto, les reitero, en el artículo 570 del Código, que dice: dentro de los 3 días de ordenado el remate, el ejecutado deberá presentar el título de propiedad. De ordenado el remate. Con lo cual, si no tengo el auto de venta, no está ordenado el remate. No entiendo, digamos, el fundamento del porqué y la seguridad jurídica con el que pretenden fundamentar el pedido no tiene razón de ser, porque esa seguridad jurídica se la voy a dar al pretenso comprador o a los que quieran ofertar antes del acto de subasta, que es cuando sí deberé tener el título de propiedad agregado en autos. Con lo cual, es un requisito que les reitero, para mí, para mi forma de ver, y por lo que dice 570, es un requisito posterior al auto de venta. Si hay juzgados que por su criterio lo piden antes, lo tendremos que adjuntar antes y solicitar antes la expedición del segundo testimonio. ¿Cómo se solicita? Se solicita a través, primero tiene que haber una intimación previa al ejecutado para que lo acompañe por 3 días. Si no lo acompaña, nunca lo acompañan, obviamente. El ejecutado no va a colaborar conmigo en que se disponga la subasta ni en que se subaste su bien. Si no lo acompaña, automáticamente el juez ordena que se libre oficio al escribano que actuó en la escritura para que ese escribano nos expida el segundo testimonio, o en su defecto, si la escritura es muy vieja, puede ser que esa escritura esté en el archivo departamental del Colegio de Escribanos. Entonces se libra oficio al Colegio Departamental del Colegio de Escribanos con todos los datos del inmueble y de la escritura número tanto, de fecha tanto, del escribano tanto, solicitando se nos expida un segundo testimonio. Segundo testimonio que deberá estar inscripto conforme lo establece el artículo 23 de la ley 17.801.
Es importante que esté inscripto para poder eventualmente luego realizar la subasta. Pero lo reitero, con respecto al título, es únicamente criterio del juzgado. Por norma, el 570 me dice que no es un requisito previo al auto de subasta. ¿Sí? Entonces, hacemos un repaso general. Dijimos, requisitos para el auto de venta. Tengo que tener sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. Tengo que tener un embargo que se va a convertir en ejecutorio y ese embargo tiene que estar notificado por el 198. Tengo que cumplir con el 568, que me dice que debo acompañar o debo tener informes de impuestos, tasas y contribuciones de obras sanitarias, ARBA y municipalidad. Si es un inmueble afectado por propiedad horizontal, debe también tener informe de deuda de expensas. Además, debe saber las condiciones de dominio de anotaciones personales a través de los informes pertinentes. Por el 566 debería adjuntar la evaluación fiscal para determinar la base, que es las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Además, deberé determinar con un mandamiento de constatación el estado de ocupación. ¿Sí? Luego, dijimos, estos informes no pueden ser mayor a 90 días, conforme el decreto 2612 del 72. Y el título de propiedad dependerá el criterio del juzgado. Por el 570 no corresponde que sea con anterioridad. Si es criterio del juzgado que lo acompañe y se acompaña con anterioridad. ¿Estamos? Esos son los requisitos para el auto de venta. Ahora, vamos a los requisitos para el acto de subasta. Y son las condiciones. Una vez que yo cumplo con aquellos requisitos que vimos recién, el juez, ¿qué va a hacer? Va a disponer que se subaste, o sea, que se ordene la subasta. Va a decir, bueno, señores, ordénese la subasta del inmueble y deberá identificar. Ahora vamos a ver cada una de las cuestiones que va a tener este auto de venta, o más o menos que va a tener. En la clase que le subió el doctor Casas hay un auto de venta del juzgado de él, que dispone cómo es cada uno de la resolución judicial, que dispone cada uno de los requisitos que se deben cumplir previo a realizar la subasta propiamente dicha. Pero bien, dijimos, ¿cuáles son los requisitos para el acto de subasta? Tengamos en cuenta siempre que estamos dentro de lo que es la subasta electrónica prevista en el 562. ¿Sí? Es el primer término o la primera condición que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es que el auto de subasta me va a determinar, me va a tener que tener la determinación del bien, la identificación concreta del bien. ¿Cuál es el inmueble que se va a subastar? Con datos catastrales, circunscripción, sección, manzana, parcela, subparcela, polígono, unidad funcional, matrícula sobre todo. ¿Sí? Esa va a ser la identificación que va a tener que tener. Después va a tener que tener ¿qué? Y bueno, va a tener que tener la orden de que se sortee el martillero. Voy a necesitar que se designe un martillero de la lista oficial que eventualmente podrá llevar la subasta adelante. En algunos casos, en algunos títulos, podré tener pactado con el ejecutado deudor la posibilidad de proponer martillero por parte del acreedor ejecutante. En ese caso, en vez de sortear martillero, podré proponer yo un martillero. También el auto de venta, este que estamos hablando, fija la base de la subasta. ¿Y cuál es la base de la subasta? 2/3 partes de la evaluación fiscal. Va exactamente, las 2/3 partes de la evaluación fiscal. ¿Sí? Después el auto de venta va a disponer la citación de acreedor hipotecario. Fíjense una cosa, todo esto que vamos a decir ahora surge de los informes que me hicieron acompañar para que se disponga el auto de venta. El 569 me dice, se debe citar al acreedor hipotecario a que se presente a hacer valer sus derechos. Además, se va a disponer no la citación, y eso es un error que tiene la clase también ahí del doctor Casas que la veía ayer. No se dispone la citación de acreedores embargantes inhibientes, se dispone la comunicación a jueces embargantes inhibientes. Vale decir que se dispondrá que por oficio electrónico el juzgado deberá comunicar a los jueces embargantes inhibientes, que surge de dónde esos jueces embargantes inhibientes.
Del dominio, del informe de dominio. Del informe de dominio, igual que los datos del acreedor hipotecario, surge del informe de dominio en la columna de gravámenes. Entonces, como yo tengo los datos ahí, en el caso del acreedor hipotecario, el 569 me dice que lo cite, pero en el caso de los acreedores embargantes inhibientes, solamente les tengo que comunicar. ¿Y qué les voy a comunicar? Que el inmueble que ellos han embargado en este expediente se ha dispuesto la subasta judicial. Después cada acreedor de estos, en el cual será comunicado de que en este auto se dispuso la subasta, podrá presentarse, si quiere, a pretender hacer valer derechos o a pretender embargar remanentes de subasta y demás. Pero en definitiva, no es necesario que se presenten a priori porque su crédito está garantizado con la orden del embargo trabada y de acuerdo al orden que ha sido trabado. ¿Sí? También se deberá citar ¿a quién? A los entes que eran Municipalidad, Obras Sanitarias y ARBA. ¿Y de dónde? ¿Por qué? Porque justamente cuando yo acompañé los informes, se dispone, o se dispuso, o se determinó que en definitiva este inmueble que yo voy a subastar tiene deudas, con lo cual los entes deben presentarse a hacer valer sus derechos de acreencia. ¿Por qué? Porque estos entes no están dentro de los acreedores embargantes. Pueden o no estarlo, pero en principio no están. Con lo cual, digamos, no van a tener garantizados, si no se presentan en autos, no van a poder hacer valer sus derechos sobre el remanente de la subasta en el caso de lo que lo haya. Además, ahora sí, en mi caso, y de acuerdo a mi opinión, se debe pedir la intimación a que se acompañe el título conforme 570, y en el caso de que no se acompañe, deberé solicitar, ¿qué cosa? La expedición del segundo testimonio. Reitero, el segundo testimonio deberá estar inscrito conforme al artículo 23 de la ley 17.801, la ley registral. Después también va a ordenar la publicación de edictos que se publicarán en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación donde se realice la subasta. En el caso de Mar del Plata será el diario La Capital. Les decía hoy, si se citó o no se citó, dependiendo de la situación, deberé citar al ocupante a que se presenta a hacer valer sus derechos, situación que debería haberla realizado con anterioridad a que se disponga la subasta, para que de esta manera, cuando se dispone la subasta, se disponga que el inmueble sale o ocupado o desocupado, dependiendo de la situación. Y después el auto de venta ya va a estar todo relacionado con la forma de subasta, que tiene que ver con esa forma electrónica de subasta. ¿Sí? Y ahí ya nos adentramos a lo que es todo lo que tiene que ver con la subasta electrónica. Vale decir que este auto de venta va a disponer todo lo relacionado a la forma en que los oferentes se deberán inscribir en la seccional del Registro General de Subastas de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí le indicará dónde deberán registrarse, cómo deberán registrarse, hasta qué tiempo. Además dispondrá de cuál es el monto de depósito en garantía que debe depositar el pretenso oferente debidamente inscripto, que generalmente es del 5% de la base de la subasta. ¿Sí? También estará dentro de las condiciones que se deberán cumplir en este auto de subasta. ¿Sí? Ese 5% es el 5% de garantía para ofertar. Vale decir, ¿para qué se hace esto? ¿Para qué existe este 5%? Bueno, en principio para desalentar a que se presente cualquiera y oferte por ofertar. La realidad es que hay una consecuencia lógica que, en definitiva, hoy con las valuaciones, por menos que sea, va a tener que depositar una suma de dinero que quizás represente un cierto desaliento para aquellos especuladores que solamente pretenden elevar la base de compra o el precio sin ninguna intención de comprar.
¿Sí? En principio es para eso, y además para garantizar que lo que uno oferta es una oferta seria y bueno, tiene un cierto grado de garantía. Ahora bien, ¿cómo se debe ser desarrollada o cómo es el modo de la subasta? Otra cosa que debería tener también, o que tiene, mejor dicho, hoy los autos de venta, es la orden para que el martillero rinda cuentas una vez culminada la subasta dentro de los 3 días. El auto de venta que les subió el doctor Casas, que es como lo hace él, dispone que luego de culminada la subasta, el martillero deberá eventualmente deberá rendir cuentas dentro del 3er día de culminada la subasta. Luego de eso dice que se establecerá o se fijará una audiencia para realizar el acta de adjudicación, que estará dentro de los 10 días, en el cual eventualmente el comprador deberá estar presente y depositar el saldo de precio. Yo ahí también discrepo con el doctor Casas en cuanto a las formas y a los pasos. La realidad es que yo les digo el orden que para mí debería seguir una subasta y que debería estar dispuesta en el auto de subasta. La realidad es que tengo una subasta electrónica dispuesta por el 562. Todo lo que es subasta electrónica, les reitero, tienen que leerlo de la reglamentación, que es el mejor lugar, que es la ley 14.238 y la acordada 3604 del 2012 de la Suprema Corte. Esas dos normas son las que modificaron todo lo que es el 562, el 585, y que está relacionado con lo que es subasta electrónica. ¿Cuál para mí debiera ser el orden? El orden en realidad y la discusión siempre con esto, con estas modificaciones a la subasta electrónica, siempre se dio con respecto a cómo son los pasos a seguir luego de realizar la subasta. ¿Por qué? Porque antes, cuando teníamos una subasta presencial, la realidad es que el martillero establecía una fecha, era el 13 de octubre la subasta, a las 10 horas, uno iba el 13 de octubre a las 10 horas, el martillero realizaba el acto, lo que hacía era redactar el boleto de compraventa una vez culminado el acto, en ese mismo acto el comprador en subasta abonaba la comisión del martillero que le correspondía abonar a él, abonaba a su vez la parte de sellado, el impuesto de sellos que debería pagar él, y además abonaba el 10% de seña por la compra de ese inmueble. Luego ese boleto de compraventa con una rendición de cuentas era presentada por el martillero en el expediente, el juez corría traslado de la rendición de cuentas y de la operación de remate efectuada por el martillero. Transcurridos 5 días se aprobaba la subasta y la rendición de cuentas y se intimaba al comprador en subasta a depositar el saldo de precio. Obviamente que esto, que parece así de sencillo, quizás llevaba algún tiempo y demás. Pero bueno, lo importante era que a los fines de las seguridades jurídicas y demás, se cumplían con esos pasos procesales. Vale decir que no se le podía exigir al comprador en subasta el depósito de saldo de precio si la subasta no estaba aprobada. Ahora, con estas modificaciones, la realidad es que las normativas quedaron un poco desordenadas, algunas actualizadas, otras desactualizadas, y los juzgados van variando las circunstancias en las cuales van disponiendo el auto de venta y sobre todo cómo se realiza esta subasta y cómo eventualmente es el post-subasta de esta subasta electrónica. En principio tenemos que la duración de la subasta electrónica es de 10 días, ¿sí? Con una fecha determinada. Empieza el 13 de octubre, termina empieza el 13 de octubre a las 10 horas, termina el 23 de octubre a las 10 horas. Automáticamente el sistema, el 13 de octubre a las 10 horas, se abre el sistema del portal de subastas electrónicas de la Suprema Corte de Justicia, en donde van a estar preinscriptos los pretensos oferentes, y una vez que ellos son aceptados e inscriptos, ese día determinado, a esa hora determinada, se abre el portal y a partir de ahí podrán empezar a ofertar
cada uno de los oferentes conforme la base de la subasta y todo lo que tenga que ver con sumas superiores a la base de la subasta. Eso por un lado. Ahora, después vemos adjudicación, después vemos todo. La realidad es que cuando se cierra la subasta, el sistema automáticamente envía al martillero y al juzgado y al ganador de estos oferentes quién es el ganador y quién se ha adjudicado en principio por mayor precio el inmueble que se ha subastado. Esto lo hace el sistema en forma automática. Vale decir que una vez culminado, el martillero debe informar cómo se desarrolló la subasta, él lo tiene en el portal, cómo se desarrolló la subasta, cuál fue el precio obtenido, cuál fue el mayor precio obtenido, quién es la persona, con los datos completos de la persona, cuál fue el ofrecimiento, y eventualmente presentar, como les dije hace un rato, la rendición de cuentas en el juzgado. ¿Qué es la rendición de cuentas? Y la rendición de cuentas es de aquellos gastos que ha tenido que realizar el martillero, abonados por el ejecutante, relacionados con la publicación de dictos. Hoy mayormente es publicación de dictos en la capital y boletín oficial, alguna propaganda adicional y quizás puede ser en esa propaganda adicional la realización de algún video y demás, y puede ser también la apertura del inmueble a los fines de la exhibición, porque el inmueble debe ser exhibido antes de ser subastado, y si el inmueble está desocupado o se me niega el ingreso, deberé realizar una apertura judicial a través de un mandamiento con un oficial de justicia y la intervención de un cerrajero que me abra y me cambie la cerradura. Son gastos que pueden llegar a tenerse y que pueden ser rendidos por el martillero actuante. ¿Sí? Ahora bien, acá la cuestión es, Sebastián, vamos a suponer, es el adquirente, el mejor oferente y el sistema lo informa como ganador. Perfecto. Ahora, Sebastián, ¿qué tiene? Antes, en el mismo acto de subasta que cerraba, tenía un boleto de compraventa que le decía que era comprador. Acá lo único que tiene es una comunicación de un sistema que le dice que es comprador. Pero Sebastián, ¿qué no hizo? No firmó ningún boleto, no le dieron ningún boleto, pero tampoco depositó ninguna seña ni firmó ninguna seña. Con lo cual, yo siempre hago este ejemplo. A ver, para no equivocarme, se lo voy a hacer con la calculadora. Hoy, cualquier inmueble tiene una subasta tiene vamos a suponer, una evaluación de 2.500.000 pesos. Quiere decir que para participar de 2.500.000 pesos, 125.000 pesos será esta garantía, este depósito en garantía que tenemos que efectuar. ¿Sí? Perfecto. Pero Sebastián, en este caso, no depositó más que 125.000 pesos. Con 125.000 pesos, Sebastián ofertó, vamos a suponer, 15 millones de pesos. 15 millones de pesos en dólares hoy son $80.000. Y vamos a suponer que es una casa importante. Vamos a hacer algo más chico. 10 millones vamos a hacer. Vamos a hacer $50.000. $50.000 hoy vale cualquier departamento. Vamos a suponer un departamento de 2-3 ambientes, vale, pero fácilmente $50.000. ¿Sí? Son 10 millones de pesos. Yo voy anotando. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? El criterio de algunos juzgados, en el auto de venta que tienen del doctor Casas, sigue este criterio, y lo siguen varios juzgados. No está mal, pero porque hay vacíos legales para esto. ¿Qué dicen? Bueno, se subasta, se cierra la subasta, a los 3 días el martillero tiene que rendir cuentas. El martillero rinde cuentas, dice que Sebastián ganó, dice que había depositado los 125.000 pesos de garantía, dice que la oferta fue por 10 millones de pesos, rinde cuentas de los dictos que gastó, del cerrajero que gastó. De esa rendición de cuentas se establece que se corra traslado, y ahí el juez dispone a los 10 días que se fije una audiencia para el acta de
de adjudicación. Quiere decir que a los 10 días de que se rinda cuenta del martillero, en este criterio, en esa acta de adjudicación disponen además que se presente Sebastián, se presente el martillero y va a estar el actuario o el juez en el juzgado para hacer el acta de adjudicación. El acta de adjudicación además le va a disponer que Sebastián deposite el saldo de precio en esa acta de adjudicación, que además abone al martillero, vaya y lleve la plata de la comisión del martillero, que no abonó hasta ahora, y que además abone el correspondiente impuesto de sellos. Vale decir que en esta acta de adjudicación, que es el primer papel que va a tener Sebastián, que dice que es dueño, va a ser las veces de boleto, la realidad es que Sebastián va a abonar el 100% de las sumas que ha ofertado. ¿Qué es lo que no me gusta de esto? Que para Sebastián, y usted va a decir, no, 125.000 pesos es mucha plata, para Sebastián quedar postor remiso, y cuando veamos postor remiso, vamos a ver el tema, quedar postor remiso tiene una consecuencia solamente de 125.000 pesos. En cambio, en el otro sistema, cuando teníamos el otro sistema, Sebastián, al momento de la subasta, tenía que depositar 100.000 pesos, 10 millones de pesos era... No, pero pará, acá hice algo mal. Acá hice algo mal. Si dijimos que 2 millones... Perdón, espéreme que estoy haciendo las cosas. No, está bien. Está bien. Ah, ahí está. Bien. Siguiendo con esto que yo les decía. Entonces, al momento de terminar, en el sistema anterior, al momento de terminar la subasta, que se firmaba un boleto de compraventa, Sebastián en ese acto tenía que pagar el 10% de seña, 1 millón de pesos, y además tenía que pagar 3% a cargo de él, en concepto de comisión del martillero, 300.000 pesos más, y además tenía que pagar, se los hago redondo, en realidad es el 0,5 de sellado, es el 1% cada parte, es el 0,5, el 1% total, digo, el 0,5 tendría que pagar 50.000 pesos más de sellados. O sea, que Sebastián al momento de culminar la subasta pagaba 1.350.000 pesos. Si él quedaba postor remiso o queda postor remiso, de más está decirle que eso lo pierde. Eso lo pierde. Después vamos a ver cuáles son las consecuencias del postor remiso cuando veamos postor remiso. Pero esto lo pierde. Con lo cual, Sebastián, antes de quedar postor remiso, la va a pensar, porque la consecuencia no es poco. En cambio, en el sistema que utilizan muchos juzgados, que solamente le exigen esos 125.000 pesos de garantía para participar, que lo utilizan como seña, que lo utilizan como saldo, como a cuenta del saldo final, la realidad es que la consecuencia de Sebastián de quedar postor remiso a priori son 125.000 pesos. ¿Me entienden la diferencia o los compliqué mucho? ¿Qué hacen otros juzgados? ¿Qué hacen otros juzgados? Cuando disponen el auto de venta, y esto me parece más atinado, cuando disponen el auto de venta, disponen que a las 48 horas, 72 horas máximo de culminar la subasta, que yo voy a saber el día, se cita a la parte ganadora, se citará la parte ganadora al martillero a que realicen el acta de adjudicación, el comprador deposite el 10% en concepto de seña, más la comisión del martillero, más el porcentaje correspondiente a sellado. Vale decir que yo, en 72 horas, 48, 72 horas máximo, en esa acta de adjudicación el comprador tendrá un boleto que le dirá que es comprador,
que es esa acta de adjudicación, pero además tendrá que depositar en ese mismo acto, a las 48 horas, ese 10%, y de esa manera su consecuencia para después no depositar el saldo de precio será más gravosa. El depósito de saldo de precio, les reitero, debiera ser o debe ser una vez que se aprueba la subasta. Con lo cual, si yo a las 48 horas le digo al martillero, ríndame cuentas, y al comprador le digo, tráigame el 10% de seña, con todo eso voy a poder tranquilamente correr traslado de la rendición de cuentas del martillero y podré correr traslado de la operación de remate para luego, con tiempo, porque esos 5 días que yo le digo y demás, se transforman en un mes. El comprador puede tranquilamente especular con que no, me salió otra oportunidad, tengo otra posibilidad, no compro, no, es muy caro, no, el dólar se desplomó, imposible, pero no sé, lo que sea, y en definitiva, nada, tengo una consecuencia muy baja en la forma o el aspecto en que algunos juzgados tratan este tema del post-acto de subasta. No sé si se entendió algo o no se entendió nada. Díganme la verdad, díganme, así aclaro algunos puntos y en todo caso después seguimos con eso. ¿Se entendió? Bien, perfecto, entonces mejor así. Les reitero, el auto de subasta va a disponer la duración de la subasta en 10 días, va a disponer cuándo el martillero tiene que rendir cuentas, es generalmente a los 3 días de que culmina la subasta, y después va a disponer cuándo se va a realizar esa acta de adjudicación. El acta de adjudicación hoy hace las veces de boleto. Para mí, en esa acta de adjudicación debiera disponerse el depósito del 10% de la seña y no el 100% del pago del precio, porque en ese momento, en el acta de adjudicación, todavía no está aprobado la subasta. Y esa acta de adjudicación, en mi criterio, debiera hacerse a las 48 horas de cerrado la subasta. Fíjense el auto de subasta que le subió el doctor Casas, que lo dispone de distinta manera. No está mal porque, les reitero, en esto hay vacío legal y hay quienes consideran ese 5% que se utiliza como garantía para poder participar, lo utilizan como esa seña otorgada. Para el doctor Casas es el criterio que sigue el doctor Toribio Sosa, que es el que ha escrito mucho sobre subasta judicial y sobre subasta electrónica, y es el criterio que utiliza el doctor Casas. Otros juzgados, les reitero, utilizan otro criterio que es no. A las 48 horas acta de adjudicación y venga y deposite 10% de la seña. ¿Por qué? Porque la consecuencia después para el postor remiso es mucho más gravosa y lo vamos a ver cuando veamos postor remiso. Ahí también hay una, si se quiere, discusión acerca de qué deberá pagar o cuáles son las consecuencias que deberá pagar el postor remiso. Y también esto tiene consecuencias para el sobreseimiento, que también es un tema que vamos a ver. ¿Cuál es el procedimiento para el sobreseimiento que en el proceso ejecutivo existe? Y también el tema del pago del precio y la seña que se debe abonar tiene consecuencias directas si seguimos un criterio o si seguimos otro criterio. Pero bueno, no los quiero enredar mucho más. Me gustaría que me digan, me pregunten si tienen alguna duda al respecto. Después podemos ver, a ver... Yo no entendí una parte. Sí. El acta de adjudicación, vos decís que hace las veces de boleto. Sí. En el sistema actual, el comprador tiene que pagar el 100%. O por lo menos para el la subasta criterio, electrónica. digamos, siguiendo el criterio del doctor Casas, siguiendo el criterio del doctor Casas y de varios juzgados más acá en Mar del Plata, lo que suele hacerse es, cuando se cita a realizar el acta de adjudicación, se exige el pago del precio total. Bien. Descontando ese 5% que es el pago de garantía. Lo que no entiendo es por qué todavía no es dueño, porque no tiene escritura. No, porque todavía no se aprobó la subasta en muchos casos. Pero y entonces, esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué no se aprueba la subasta, pero él ya es ganador y tiene que pagar el 100%? Claro, yo tampoco.
Es que esa es la parte. Es que esa es la parte de que yo les digo, acá entran a jugar un montón de institutos, acá entra a jugar, mira, entre que vos comprás y depositas el saldo de precio, entra a jugar el instituto del sobreseimiento, que ya lo vamos a ver. Entonces, en este instituto de sobreseimiento, quien quiere sobreseer debe pagar unas sumas de dinero al ejecutante que tienen que ver con lo que reclama, pero, o sea, al ejecutante con lo que reclama, pero además al comprador adjudicado. Y que tiene que ver con lo que pagó el comprador adjudicado. Y el comprador adjudicado en este caso lo único que pagó fue el 5% de la garantía para participar. Nada más. Y ahí entramos en la discusión. Entonces, ¿pero por qué si todavía? Bueno, yo lo que entiendo es que cuando hace el acta de adjudicación, el criterio que sigue el doctor Casas, la subasta ya está aprobada. ¿Sí? Yo entiendo. Lo que pasa es que para aprobar la subasta ha pasado un tiempo bastante importante. Con lo cual, es muy fácil dos cuestiones. Primero, sobreseer, para mi criterio, para sobreseer es más barato, y la consecuencia del postor remiso es más barata. ¿Por qué? Porque no en el otro caso yo te decía, Sebastián, vos pagaste 1.350.000 pesos, y acá pagaste 125.000 pesos. Es plata 125.000 pesos, pero no te va a doler tanto si no pagás el saldo de precio de 10 millones. Esa es la realidad. Y vos te fuiste por 125.000 pesos. ¿Sí? De la otra manera me parece que desalienta al postor remiso. Y la forma de ofertar, y con esto termino, es a través de la inscripción, a través de en la seccional del registro de general de subasta, pero también puede haber quienes, digamos, se inscriban con reserva de postura, que la reserva de postura prevista en el artículo 40 de esta acordada 3604 servirá para eventualmente el procedimiento del postor remiso previsto en el 585. Vale decir que si el ganador, Sebastián, no deposita el saldo de precio, o no se presenta más, o desaparece, y queda postor remiso, después van a ver por el 585 que antes de declararse postor remiso y disponerse otra subasta, con esto de la subasta electrónica se dispone un procedimiento de poder eventualmente adjudicar el inmueble al anterior oferente a Sebastián, siempre que el anterior oferente, la oferta del anterior oferente, esté dentro del 95% de lo que había ofertado Sebastián, que había sido el ganador. ¿Sí? Esto puede suceder en el caso de que los oferentes se hayan inscrito con reserva de postura, tal como lo prevé el artículo 40 de esta acordada que yo les digo. ¿Sí? Pero de cualquier manera, todo eso del postor remiso y toda la parte de reserva de posturas lo vamos a ir viendo. Yo mañana le voy a decir al doctor Gabás que por ahí continúe un poquito con alguna información respecto a subasta electrónica, y cualquier duda al respecto de esto se la preguntan al doctor Gabás, y si el doctor Gabás no le responde, se la preguntan al doctor del Cerro el lunes, y si el doctor del Cerro no se la contesta, me la preguntan a mí el martes. No tengo ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Estamos? Una consulta, doctor. Sí. Se me la que cortó quieras. cuando dijo la primera inscripción se me cortó. La primera Habló de inscripción- dos tipos de inscripción. El artículo No, 40. yo me puedo inscribir como un oferente normal y ofertar, pero también puedo optar por la opción de estar inscrito como oferente con reserva de postura, que está previsto en el artículo 40 de la acordada 3604. Eso me va a permitir que me ofrezcan el inmueble cuando el mejor oferente queda postor remiso, si estoy dentro del 95% del precio ganador de la subasta. Vamos a suponer, Sebastián ofertó 10 millones y yo oferté 9.999.999. Es 1% menos. ¿Sí? Estoy dentro de ese 95. Y vamos a suponer que yo hice reserva de postura, entonces me lo ofrecen. Che, mirá, Sebastián quedó postor remiso. Quedaste ganador vos. ¿Te interesa? Si yo digo no, yo no quedo postor remiso. No, ya no me interesa. Vamos al siguiente, que ofertó 9.999.998. 2% menos. Bien, bueno.
hasta que llega al 5%, hasta el 95%. Si es menos del 95%, ya tiene que haber una anuencia entre ejecutante y ejecutado para que no se vuelva a subastar. ¿Sí? Las consecuencias del postor remiso lo vamos a ver después con respecto a Sebastián, que no depositó los 10 panes. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, consulta?